Bienvenidos. Semana 11 de Lengua y Literatura, correspondiente a la etapa 2 del segundo quimestre. Hoy vamos a hablar de los textos expositivos. Un texto expositivo expresa ideas, conceptos, definiciones o procesos de manera totalmente objetiva. En los textos expositivos no existe la opinión del autor ni tampoco sus ideas o juicios respecto a un tema, a diferencia del texto descriptivo, en el que es posible introducir las apreciaciones o las percepciones del escritor. Tampoco se debe confundir con un texto argumentativo, pues en este el autor trata de convencer al lector acerca de una idea o un hecho, mientras que el texto expositivo solo muestra los hechos como son. La función de un texto expositivo es divulgar el conocimiento. Por eso, este tipo de textos es el más usado en las enciclopedias o en los libros escolares. En esta parte vamos a conocer las características y la estructura del texto expositivo. Entre las características tenemos: no incluye la opinión del autor. Por lo general, se escribe en tercera persona para transmitir los conocimientos de manera objetiva. El texto expositivo también es explicativo, pues busca aclarar datos o información. No existe una extensión recomendada. En los textos expositivos, todo depende del tema que trata, de lo complejo que éste sea, y de allí su extensión varía. Algunos temas requieren de un extenso texto expositivo, mientras que en otros pueden ser cubiertos de manera más rápida. Es necesario utilizar un lenguaje claro y preciso para que la información y los conocimientos expuestos lleguen de manera sencilla y eficaz al lector. Por lo general, utiliza jerarquías para organizar de manera precisa los conocimientos. El texto expositivo ordena la información de lo más general a lo más específico. Muestra datos y ofrece ejemplos para que el lector pueda comprender mejor la información. Se evita el uso de un lenguaje coloquial. Muchos textos expositivos están escritos en un lenguaje culto o técnico. Estructura de un texto expositivo. Estos textos tienen tres partes fundamentales que se deben recordar: una introducción, un desarrollo y una conclusión. La introducción. En esta etapa, al igual que en la mayoría de los textos, se presenta el tema que se va a tratar. La introducción debe ser clara y precisa. Debe contener un resumen de los conocimientos que serán desarrollados a lo largo del texto. Desarrollo. En esta parte, que es la más extensa, el autor expone de manera detallada la información y expone los conocimientos. Es importante que se mantenga un orden y una jerarquía muy precisa. El lenguaje debe ser claro y respetar las normas gramaticales. El desarrollo de un texto expositivo debe estar hecho en un lenguaje sobrio y técnico. La conclusión. No es vital de importancia en un texto expositivo que exista una conclusión, pero algunos
Pueden incluir conclusiones que sinteticen la información. En la conclusión no puede existir la opinión del autor. En esta última parte vamos a hablar de los tipos de textos expositivos. Como podemos ver, tenemos dos tipos de textos expositivos. Para escribir un texto expositivo es necesario conocer sus tipos y sus diferencias, de manera que podamos ser precisos al momento de componerlo. Tenemos los de carácter divulgativo y los de carácter especializado. Los de carácter divulgativos son los textos que están destinados a un público amplio que no tiene un conocimiento específico sobre el tema que se va a tratar. Estos textos se presentan sobre todo en los libros escolares, en las enciclopedias o en los artículos de divulgación científica. Se caracterizan por tener un lenguaje más cercano al lector y ser comprensibles. Manejan menos recursos técnicos y específicos. Los de carácter especializados son textos destinados principalmente a especialistas de algún tema o de alguna área de la ciencia o el conocimiento. Poseen mucho vocabulario técnico y su dificultad impide que los lean todo tipo de público. Por lo general, aparecen en revistas científicas, en folletos académicos o en estudios especializados. Los textos expositivos son de mucha importancia, ya que su función es transmitir y divulgar el conocimiento. Por esta razón, su escritura debe ser muy cuidadosa y precisa. Piensa que es posible que alguien utilice tu texto expositivo como referencia en algún trabajo o como guía para el conocimiento. Lo mejor es que tu texto expositivo tenga la mayor calidad y claridad posible. Muchas gracias por atenderme.